Junto al primer salto de agua de la dársena del Canal de Castilla, a su paso por la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco, se eleva la fábrica de harinas de San Antonio. Su construcción data de 1852 y fue declarada Bien de Interés Cultural con categoría de monumento el 12 de mayo de 2008. La fábrica de harinas de San Antonio. Valeriano Martín, antiguo molinero, recuerda bien el funcionamiento de toda la maquinaria de la harinera, y él nos va a acompañar por sus dependencias para mostrarnos cómo era el aprovechamiento de todos los productos que contiene un grano de trigo. Al abrir el paso del agua, ésta golpeaba en el rodezno haciéndolo girar. A través del eje vertical, el giro se transmitía hasta la corona, que con sus dientes de madera de encina ponía en movimiento toda la maquinaria a través de correas y transmisiones. Otro eje impulsado por el principal distribuía la fuerza a diversas transmisiones que son las que daban movimiento a los molinos. En la primera planta se encontraba el almacén, donde se vendía al detalle, con una máquina de limpiar sacos y una báscula. Esta es para despachar al detal. Sí, aquí normalmente se despachaba al detal pues, a gente del pueblo que tenía 4 bichos, gallinas o cerdos. La piquera es el recipiente donde llegaba el trigo y se descargaba. A través de unos elevadores de cangilones, a modo de noria, el grano se subía directamente hasta el tercer piso donde se hacía la primera limpia. Aquí se almacenaban ya los sacos de la harina. De harina, sí. Aquí la harina se apilaba, ¿eh? Eran sacos de 100 kilos. Sacos de 100 kilos. Y se apilaban de a 6 para que... Entonces el piso este está reforzado todo con... Aunque ve que esto es madera, está, sí, pero está reforzado con hierro. Son vigas de hierro casi todas las que hay por ahí abajo. Sí. Muy bien. Para que toda la maquinaria se pusiera en movimiento, en la primera planta se encuentra el volante para abrir y cerrar la turbina. En esa planta, llamada el piso de molinos, están instaladas las máquinas deschinadoras, a las que llegaba el trigo desde la desterradora de la tercera planta. De la desterradora baja a otra máquina que hay en este piso que se llama monitor zigzag y después baja a esta deschinadora. La deschinadora. Funcionaba en esta forma. Lleva unos conos y lleva una inclinación regular para que lo que más pesa que no las piedras se vengan hacia abajo y el trigo flota. Y siga para el proceso. Muy bien. Entonces las piedras de esta máquina mezcladas con trigo venían a esta otra de repaso. Lo poco que se hacía en el laboratorio lo hacía yo aquí. Controlaban eso, la calidad. Sí, la humedad, y... la humedad, el gluten que tenía el trigo. Poca cosa porque había muy poco aquí. Había un determinador de humedad, ese sí existe, pero que no puede trabajar porque los accesorios les han robado. ¿Qué era? ¿Trigo candeal? Trigo candeal era. Trigo candeal auténtico, que ahora dicen que hay candeal y ya no existe el candeal. No existe porque el candeal daba muy pocos kilos y ahora lo que interesa son kilos. La cantidad, ¿no? Se busca más la cantidad que la calidad. Exactamente. Antes de la molturación, el trigo debía ser lavado y secado en una máquina lavadora a hidroextractor. En esta misma planta se conserva un planchister o cernedor del siglo XIX que servía para clasificar todos los productos que habían sido molturados. Los cilindros de los molinos podían ser lisos o estriados, según el trabajo a realizar. En esta sala se encuentran 6 molinos, unos son trituradores y otros compresores. Cada uno desarrollaba un trabajo diferente. Entonces, el corazón del trigo se convierte la mayor parte en sémola, que pasa a un clasificador de sémolas llamado Sasor, que veremos arriba, las clasifica, y la parte más gruesa pasa a este molino que es disgregador, y la parte ya limpia de sémola pasa a la primera compresión. De la primera compresión pasa a la segunda, tercera, hasta una sexta.
El velocímetro o regulador de bolas se utilizaba para controlar la fuerza del agua que impulsaba la turbina, indicando la velocidad de la maquinaria. Bueno, y estos son los depósitos ya de productos terminados. Para empacar, ¿no? Sí. Aquí venía el salvado de hoja, que es la parte exterior del grano. Ajá. En estos venían las harinas. Si había que hacer 2 clases de harina, en uno iba uno. Son 2 depósitos. 2 depósitos. Sí, una clase y otra. Aquí venía la tercerilla, que es un producto peor que la harina y mejor que los subproductos. Y ahí venía otra especie de salvado, cuarta que llamamos, que es más fino. Y allí las colas, que es lo que el planchister no pasaba por las cribas. Los sacos se cosían a mano y por la ventana se cargaban en las barcazas que accedían por el canal. La segunda planta recibía el nombre de piso de tubos, y allí era donde se iban distribuyendo los diferentes productos como son las harinas y salvados. Desde la desterradora el grano pasaba al monitor de zigzag, que a través de unas chapas perforadas separaba los productos de mayor volumen que el grano de trigo, a la vez que aspiraba lo más liviano que llevaba incorporado. Y de esta máquina pasa a la destinadora, que ya las hemos descrito abajo. La despuntadora separa el germen del trigo. Lleva unos batidores de acero con un tambor de tela metálica y al rozar sobre los bastidores, rozar el trigo sobre la tela metálica y le hace separar el germen. La segunda limpia se realizaba en la satinadora, pasando previamente por el separador magnético que eliminaba las partículas metálicas que hubieran podido mezclarse con el grano. La criba de repaso lo manda aquí al humidificador. Antes de la primera trituración, se añadía humedad al trigo en el humidificador para que la harina saliera un poco más blanca. El espacio está compartido con los tubos de conducción y con el aspirador general de molienda y cernido, para que las máquinas siempre estuviesen limpias de polvo. Por lo menos los molinos solían calentarse y ya con la aspiración pues quita el polvo y al mismo tiempo refrigera. Y con la cepilladora de salvados, cuya función consistía en separar toda la harina que se iba quedando adherida al salvado mediante unos cepillos fijados a un tambor. Y esta otra máquina pues es para remoler el salvado. Si el mercado exige salvado grueso, la máquina se para, pero si exige el salvado fino, pues el salvado grueso le convierte en fino. Estas es con las que se sacaban las chavetas para sacar las poleas. La tercera planta es la de cernido, aunque también tiene instaladas máquinas de limpia. Una de ellas es la desterradora, hasta la que subía el grano a través de un elevador. En ella se separaba la tierra y el polvo del trigo mediante un cilindro de chapa perforada. De aquí el trigo iba bajando por su propio peso a los otros sistemas de limpia situados en la segunda y en la primera planta. Luego volvía a subir por los elevadores hasta el triarbejón, donde se separaba la semilla redonda. La fábrica esta, en principio, era para molturar 10.000 kilos. Y después terminamos ya con 30.000. Había que ir metiendo fuerza. Meterle más capacidad, sí. Claro. Bueno, vamos a ver ahora el rociador. Del triarbejón, el trigo bajaba a la lavadora y volvía a subir hasta el rociador, donde se le daba una humedad uniforme, tratando de que no fermentase, y luego se guardaba en los depósitos de reposo. Según también la dureza que trajese el trigo, se ponía un vaso, 2 o 4, los que necesitase. Dejaba de caer trigo, pues la rueda de vaso se paraba. Como el trigo produce mucho polvo, se disponía de un aspirador que lo eliminaba en el momento del volteo. En la criba de repaso se separaban las partículas que habían roto las otras máquinas de limpia antes de pasar al molino.
En los planchisters se clasificaban los productos ya molturados. Con un movimiento de vaivén, la harina pasaba por unos bastidores con telas metálicas y de seda y poco a poco iba bajando por las calles del planchister. Llevan 16 bastidores, independiente las 3 calles. El divisor de sémolas viene aquí, al clasificador, al sasor. Al sasor. A través de unas telas de seda, en el sasor se clasificaba la sémola, que es el corazón del trigo. Y aquí empieza la compresión. Primera, segunda, tercera compresión, cuarta, quinta y sexta. Entonces la harina de más calidad saldría ya Aquí, en las primeras en compresiones. las primeras compresiones. Sí. Y en el cernedor se clasificaban los salvados fino y grueso por medio de telas metálicas. En realidad, todo el proceso fabril de obtención de los productos que contiene el trigo se resumía en 3 tareas importantes: limpiar, triturar y cerner. Todas ellas se distribuían a través de los elevadores y tubos por las distintas plantas de la harinera. Consciente de la relevancia histórica y cultural de esta instalación industrial, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, en conformidad con las acciones previstas en el Plan País 2004-2012 del Patrimonio Histórico de Castilla y León, ha programado su exhaustiva documentación dentro del Plan de Inventario del Patrimonio Histórico Industrial en la Comunidad Autónoma, para lo que se ha contado con profesionales de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y del Laboratorio de Fotogrametría de la Universidad de Valladolid. Asimismo, se ha iniciado un conjunto de intervenciones orientadas a su conservación y difusión, incluidas en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, financiado con presupuestos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. En todas estas intervenciones se ha contado con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Medina de Rioseco y con los testimonios de los antiguos trabajadores en la fábrica de San Antonio. De esta forma, se desarrolla la imprescindible cooperación y concertación de iniciativas entre diferentes instituciones y se incorpora en las diferentes fases del proyecto a las personas que poseen la experiencia y los conocimientos derivados de su relación directa con esta instalación industrial. Más de 1 siglo y medio de historia del trigo y de su transformación se conservan dentro del imponente edificio de la harinera de San Antonio en Medina de Rioseco.